por el apellido. Vamos a ponerle hermano. Tía, es la hermana del señor. Entonces, Estrada Hernández. Buenos días. Buenos días. Bien, ¿en qué nos quedamos? ¿Está por ahí Espinosa Estrada? Sí, profesora, soy yo. Ok, gracias. Gómez Acuña. Y Huerta Correa. Son los que no registré asistencia. Los demás tienen ya su asistencia. ¿Vale? Ok. Bueno, al parecer, déjenme cerrar la cámara si no se furula esto. Al parecer nos quedamos aquí. En este ejercicio estoy bien o corríjanme. Sí, nos quedamos en ese. Ok. Sí. Nos faltaba bloque de cortante, si no mal recuerdo. Entonces lo vamos a poner por aquí. Entonces aquí decimos, vamos a revisar bloque de cortante y tensión. Y se van a su sección de las normas donde está bloque de cortante, que es la página 229, sección 10.4.3. ¿Ya están ahí, jóvenes? No, todavía no. Todavía no, profesora. Ok, espero.
Yo ya. Gracias. La página 229 de las normas. Exacto. Ya, profesora. Ok. ¿Se acuerdan que esa falla más bien esa resistencia está en función del área neta cortante, área neta tensión y área total acortante? Entonces hay que calcular las respectivas áreas netas. Primero estábamos calculando los de los perfiles, las resistencias de los perfiles y luego de la placa. Entonces, en este caso, el área total acortante va a ser igual a ¿cuánto? Acuérdense que la fuerza está en este sentido, está tensionando así. Las líneas que están en rojo representan la soldadura, achurado ahí es la soldadura. Esta sería la longitud de la soldadura. Entonces, permítanme que va a ingresar una niña. Ya. El área total acortante va a ser esta longitud de soldadura, esta, por el espesor en este caso del ángulo, porque lo primero que vamos a revisar es la resistencia de los ángulos. ¿Sale? Esta longitud, ¿cuánto vale, jóvenes? ¿Sí se acuerdan? ¿O la revisamos acá? La longitud... 4.25, ¿no? No. 11 o bueno, 11.1 por los 4. ¿Sí se entiende? Sí, profesora. En total sería 44.25. Porque acuérdense que son los 4 lados, ¿no? 44.25 centímetros por el espesor del ángulo, que en este caso, ¿cuánto sería? ¿Qué espesor tiene su ángulo, jóvenes? Sí, permítame. Sí, claro. No, era el 4.85. ¿Quién era el Perdón, 4.85? Sí, ¿no son .85? No, ese lo ocupamos para la E, olvídalo, lo estaba tomando mal. Es 4.8. Ajá. 4.8 milímetros. ¿Quién me puede confirmar 4.8 milímetros? ¿El espesor? Sí, el espesor del ángulo. A ver, vamos a regresarnos porque les hizo daño el jueves que no estuve. Era de 64 por 38 por 4.8, ¿no? Exacto, es este. Entonces el espesor es 4.8 milímetros. Entonces aquí le ponemos 0.48 centímetros. El área total acortante va a ser igual a 21.24 centímetros cuadrados. Después viene el área neta acortante. No tenemos barrenos, por lo cual no vamos a quitar área de barrenos, pero tenemos que revisar la sección 3. Sección 3.1.3. Área neta efectiva de miembros en tensión.
páginas 143 y 144. ¿Ya están? Sí, profesora. Dice, el área neta efectiva de miembros en tensión se calcula como sigue. Cuando la carga se transmite directamente a cada una de las partes que componen, que no es el caso porque nada más está conectado un ala. El siguiente párrafo, cuando la carga se transmite por medio de tornillos colocados en alguna de las partes que componen, tampoco porque no tenemos tornillos. El tercer párrafo, si la carga se transmite con soldaduras colocadas en algunas de las partes que componen la sección, pero no en todas, el área neta efectiva es igual a AE igual a U por AT. Y U ya saben que es el coeficiente que se saca de la tabla 311. Lean, por favor, con cuidado y díganme qué U le corresponde. ¿No es la misma U que sacamos en fractura? ¿Perdón? Pregunto si no es la misma U que, ¿no es la misma U que utilicemos para Sí, fractura? sí, si ya la tenemos, pues ya. No hay problema. Entonces, ¿ya la tenemos? Sacamos una U para fractura de 0.85. Sí. Sí, es esa. Ya me acordé. Entonces, a mí también me hizo daño el jueves. Entonces, es 0.85 por 21.24. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien el 85? ¿O escuché mal? Sí, sí está bien. El 85 está bien. Sí, está Sí, bien. está bien. Entonces, ¿cuánto sería? 18.05. Centímetros cuadrados. Ahora, el área neta en tensión, ¿se acuerdan cómo se calcula, jóvenes? O más bien, representa esta parte. Si aquí se acaba el angulito, sería esta soldadura, ¿no? Esta parte, pero no tengo soldadura ahí. Por lo tanto, el área neta en tensión, ¿cuánto vale? 0. Exacto. 0. Sustituyan, por favor. El esfuerzo es uniforme, por lo tanto, VS es igual a 1. Sustituyan en su ecuación de bloque de cortante. Profesora, ¿por qué daba 0 el área neta de tensión? Porque no tengo soldadura aquí transversal. Esta soldadura en rojo es longitudinal y sería el área acortante. Y el área transversal es la que está a tensión, pero no tengo soldadura, por lo tanto no tengo área neta en tensión. Ok. Gracias. Sí.
Creo que ya las tengo, profesora. ¿Ya están? Sí, del lado izquierdo A tengo ver, permíteme. Entonces es la resistencia nominal, la parte izquierda. Ajá, 44.19 toneladas. gracias. ¿Y la derecha? 32.24 igual toneladas. Nomás si alguien me puede Entonces, corroborar si les sale lo mismo. ok. Si nos hacen favor, jóvenes. A mí también me sale lo mismo. Ok. 0 y van 2. A mí también me sale. Ok. Entonces nada más ya calculen la resistencia real, porque acuérdense que esa le falta el FR. Sí, también me sale lo mismo. Ok, jóvenes. Entonces, a ver, permítanme. La resistencia por bloque va a ser igual. Acuérdense que escoge la menor y se multiplica por 0.75. $24.18 toneladas. Perdón. Ok. Esta es de los ángulos, ¿están de acuerdo? O sea, se sustituyó el espesor de los ángulos. La longitud va a ser la misma para la placa, solo cambia el espesor de la placa. ¿Sí se entiende? Entonces, Sí, permítanme, sería... ¿Qué letra tan fea tengo? ¿Qué vamos a poner para la placa? Por favor, calcúlenla, jóvenes.
Profesora, para la placa el espesor sería de 5/16, ¿verdad? Y a ver, déjame revisarla. El espesor de la placa. Sí, 0.79 centímetros. Exacto, sí está bien. Gracias, profesora.
¿Ya tienen los datos, jóvenes, o todavía no? ¿En eso están? Todavía no, profesora. Ok. Para que no les cause insomnio, perdón. Entonces la X está de la conexión. Si los pudiera yo ver
mismo para la placa. Son tan amables, jóvenes. Quedó de 11.40 o 11.39 y espesor de 0.3. Acá está. Y acá es 11.39 por 0.79. La resistencia
¿Estará, jóvenes? ¿O ya se durmieron? No, profesor, aquí estamos. Ah, bueno. ¿Cómo han tenido sus demás clases? ¿Todo bien? Pues bien, más o menos. ¿Y les Más gusta, o menos, profesor. les gusta esta modalidad? No. No, maestra. ¿Y por qué más o menos? Pues es que para este tipo de cosas luego es un poquito más complicado y, por ejemplo, luego falla mucho la tecnología. Por ejemplo, luego a veces no te deja entrar o a veces saca si no tienes buen internet y cosas así, entonces se complica mucho. Es cierto. Salió una convocatoria para apoyarlos con una beca para internet. ¿Sí se las compartí? No, pero sí está. Sí la pueden ver también en la página del Poli, ¿no? Sí, Sí, pues sería interesante que la vieran y si cumplen, pues adelante, ¿no? Sí, es muy latoso, muy raro, pero bueno, no nos queda otra opción. Yo sinceramente lo estoy intentando hacer, pero no me acuerdo cómo se también hace. tengo dudas, profesora. Con esto mismo, jóvenes, con lo de los ángulos, la longitud 44.25 no cambia. Cambia el espesor de la placa que me dijeron que era .79, ¿no? Sí. Da 34.96. Ok. Área neta cortante es .85 por esa área. 29.71. Ok. Área neta en tensión, 0. VS, 1. ¿Ya tienen lo demás? No. Ahí me quedé, literalmente. Ok. Bueno, ya nada más es sustituir, ¿no, jóvenes? A mí me da ¿Sí están de acuerdo? Sí, Ok. 72.73 toneladas. Ok. ¿Cuál era el punto dentro de las normas? Es que eso es lo que no me acuerdo, por eso no lo pude completar, como no lo encontré rápido. 229. Ajá, la página 229. ¿Ah, es la misma? Con razón. Sí. Gracias. Sí, del otro lado me da 53.07. 53.07 toneladas. Por lo tanto, la resistencia del bloque es igual 39.80. 80 toneladas. Ok. Entonces vamos, esta es la resistencia de la placa, del ángulo. Obviamente los ángulos están más desfavorables. Este es por bloque de cortante. ¿Están copiando? Para no moverle. Sí, profesor. Ah, bueno. Yo sí, profesora.
¿Ah, sí puedo mover? Espérenme tantito, 5 minutos. Ok. Yo los espero, nada más díganme, es que como dices, el internet se tarda. Bueno, un minuto, les desactivo el micrófono. Listo, profesora. Listo. Ya está, profesora, también, gracias. Ya terminé de copiar, profesora. Profesora, una preguntota. Dime. O bueno, más bien un comentario. Es que siento que muchos compañeros, incluyéndome yo al principio, nos estábamos atorando un poquito porque estamos confundiendo, por ejemplo, los factores de FU y, bueno, los que veníamos calculando inclusive desde que estábamos viendo uniones por tornillos, por lo que vimos lo nuevo que venía en la soldadura, que dice por ejemplo, 70, ¿no? Que era libras por pulgada cuadrada, y eso ya lo transformas a kilogramo por centímetro cuadrado. Ajá. Muchos estaban utilizando ese valor en vez de 4080, estaban utilizando el 4921, ¿no? En este caso, que es 70. Ah, ok. Y sí, yo también al principio me hice pelotas, pero ya después como que pude salir de la duda. Nada más que otros compañeros igual tienen la misma duda. No sé si nos pueda orientar con esta parte. Es que, a ver, cuando estamos calculando la resistencia de la soldadura, pues corresponde el FXX de 4900
y su FS es de 2940. Ajá, porque es la soldadura que produce el electrodo E70. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si estamos calculando la resistencia de los ángulos, pues ¿qué FEU le corresponde? 4080. El del ángulo específicamente. Sí, por eso incluso aquí ponemos ángulos, ¿no? Para la placa es lo mismo, es el mismo FU y el FY, no es acero. Una cosa es el metal que se forma al soldar, que es el cordón de soldadura, y otra cosa es cuando ya revisamos los perfiles, ¿no? Aquí la soldadura ya calculamos su resistencia en función de su FXX. Y su FS es 0.6, incluso aquí dice FS, esfuerzo de la soldadura o fuerza de la soldadura. ¿Sale? Sí. Y es fractura en los perfiles o en la placa, pues sustituimos el FU y el FY de la 36 o de la 50 según corresponda, pero esos valores ya están. Es que lo que pasa con la mayoría de ustedes que se mecanizan, jóvenes, y parecen, valga la expresión, burritos, ¿no? Los cargan y hay derecho, todo derecho, derecho, derecho. No es así, deben de estar conscientes que están revisando. Si lo que queremos son personas que calculen, pues mejor meto las fórmulas y las ecuaciones a un Excel, ¿no? Y sustituir y órale, derecho, calcula y ni se tarda y no se equivoca. Pero no, jóvenes, ustedes deben de saber revisar a manita cada conexión, cada perfil, cada placa. Entonces, si aquí les cambio la 50 y hay jóvenes que están soñando ahí con el novio, con la novia, pues va a cambiar el FU y el FY y ustedes no se dieron cuenta y todo está mal calculado. Acuérdense que les dije, para el concreto, sí es como, no receta, pero como una secuencia más directa, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Pero en el acero hay muchas más variables, por lo cual sí se pudiera hacer una secuencia, que es lo que estamos haciendo, pero deben de tener cuidado porque pues ya cambiando el tipo de acero ya se jodió el FU y el FY, ¿no? Hay que cambiarlo. O si es, etcétera, etcétera. Entonces, nada más tener cuidado, ¿no? También, por ejemplo, el VS de aquí del bloque de cortante. Si la conexión no es uniforme, si el arreglo no es simétrico, el VS vale 0.5. Entonces, si ustedes se siguen derecho y yo les cambio el tipo de conexión, igual ya los perjudiqué. Si conecto dos placas en lugar de ángulos, corresponde el calcular el coeficiente U con el caso 4. Y así por el estilo. Entonces, nada más es que se vayan haciendo sus notas, jóvenes. Notas, si yo voy muy rápido, pues nada más díganme, déjenme. Maestra, denos chance 5 minutitos para copiar y hacer las notas. Porque ahora sí que cada problema es distinto. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profesora. Sí, entonces ejemplo, el acero que más se utiliza allá afuera, ya en el campo, es el A36 o el A50. Lo que pasa es que ya la mayoría de los fabricantes están orientándose a la 50. Todavía se sigue fabricando el A36, se fabrican los dos, pero ya la mayoría de los fabricantes quiere vender a 50. Incluso hay fabricantes que solo venden a 50, la mayoría de sus perfiles, el 95% son a 50, por ejemplo, Gerdau Corsa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Si tienes puro a 50, pues vas a diseñar y a construir con a 50. Pero si todavía está, ¿qué pasa con el A50? Que es más caro. Entonces, o a veces hay lugares donde no hay la disponibilidad que uno quisiera, pues tienes que hacer con A36, ¿no? Pero realmente ya todo está orientado hacia el A50. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí, profesora. Sigo resaltando aquí resistencia de los ángulos, resistencia de la placa.
Resistencia por bloque del ángulo de la placa. Y esto es fractura. Entonces, en sí, la fuerza es de 20.49 y todos cumplen con ella, ¿no? Los ángulos resisten por fractura 23.93, la placa 23.4, por bloque 24.18 y la placa 39.80. Entonces, está correcto. Ya terminamos este ejemplo, jóvenes. ¿Y Nada son las más. únicas revisiones que se hacen con soldadura, profesora? Por ejemplo, Sí, sí, ¿verdad? sí, porque aplastamiento es en los agujeros para tornillos. Y la resistencia del tornillo, pues obviamente no hay, ¿no? ¿Sí se entendió hasta aquí? Ahora sí que la soldadura se puede decir que es un poquito más práctica en su diseño, en su construcción, no hay barrenos, pero pues tenemos que ver los dos temas, ¿no? Tanto tornillos como soldadura, y cada construcción pues ya merecerá su, ¿qué les digo? Su diseño especial o sus parámetros, depende de muchas cosas, ¿no? Si se acuerdan las tareas que les dejé sobre las ventajas de la soldadura, la tienen a la mano. Una de ellas es la continuidad de los elementos. Se forman elementos más continuos con soldadura que con tornillos. Se forman uniones más rígidas. Es más fácil hacer modificaciones con soldadura. Cuando haces barrenos y te equivocas por 5 milímetros, el agujero está totalmente desfasado y no hay manera de hacerlo empatar. No puedes decir, a ver, estírala aquí tantito y ya metes el tornillo, ¿no? Entonces, sí es cierto que los soldadores deben estar calificados, los soldadores deben estar certificados, pero sí ahorras un poquito más, sobre todo en la continuidad de la estructura, jóvenes, sobre todo en eso. Una junta con tornillos, pues siempre tiene, aunque tenga muchísimos tornillos, pues siempre tiene la posibilidad de que los tornillos se aflojen o se les meta la corrosión. En cambio, en la soldadura, pues tiene esa ventaja. Pero insisto, lo desfavorable, entre comillas, de la soldadura es que los soldadores deben de estar totalmente calificados. Vaya, ustedes lo pueden hacer como quieran con el herrero de la esquina, pero no es lo correcto. Nada más nos faltaría hacer aquí el croquis. Déjenme buscarles la presentación. Perdón. Permítanme tantito. Permítanme, es que le estoy buscando la tabla de símbolos de soldadura.
Incluso la soldadura tiene que estar sujeta a pruebas, jóvenes. Si lo revisaron, hay que hacerle pruebas a la soldadura para certificar que estén bien hechas. No es nada más así de buenas tardes, ya soldé y con permiso ahí nos vemos, ¿no? A ver, déjenme compartirles esto. Bien. Son ejemplos de conexiones soldadas de detalles. Dice que esta flechita indica dónde se debe soldar. Soldadura de filete sobre el lado cercano. Este triangulito sin relleno indica soldadura de filete. Y el hecho de que esté abajo significa que es sobre el lado cercano de la flecha, sobre este lado. El tamaño de la soldadura está a un lado en un cateto del triángulo y la longitud de la soldadura está a la derecha del triángulo. ¿Sí se entendió? El segundo ejemplo. El triángulo del filete está por arriba, quiere decir que está del otro lado de la flecha. Es una soldadura de media pulgada de tamaño, de longitud de 2 pulgadas a cada 6. Me voy a regresar a la pizarra para explicarles de qué se trata esa soldadura. Esa se llama soldadura intermitente. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico que la mayoría de ustedes lo pueden ver, que todos lo pueden ver, son los letreros de tránsito, las señales de tránsito. Generalmente se utilizan perfiles CF, canal Montén se llama. Lo voy a separar así para que se distinga. Son perfiles en forma de C, pero son delgaditos, por lo tanto se les tiene que hacer esta pestañita. Se colocan generalmente como postes para los anuncios de tránsito. Insisto, están ahí medio separados, ¿no? Entonces la soldadura se coloca en estas uniones, aquí. Pero como realmente no soportan mucha carga axial, no requieren mucha longitud de soldadura, por lo tanto se coloca espaciada, se llama soldadura intermitente. Y la distancia que me marca en el ejemplo es del centro de la soldadura al centro del siguiente cordón. Esta es la distancia que me está marcando. Voy a poner el otro aquí. Aquí me dice, la longitud del cordón es de 2 pulgadas y a cada 6, distancia entre centros de la soldadura. El siguiente símbolo es lado cercano y lado lejano, soldadura de filete. Esta banderita negra es soldadura de campo, de 1/4 de tamaño, 1/4 de pulgada de tamaño y 6 pulgadas de largo. Eso es lo que me indica. Y estas son soldaduras alternadas, una de cada lado. Entonces la que nos corresponde pudiera ser esta, soldadura de filete. No le voy a poner la banderita para que no sea de campo. Entonces, permítanme tantito. Aquí estamos. Entonces vamos a poner la flechita así. Y esto va a ser un doble triángulo porque va a ser lado cercano y lado lejano. El tamaño va del lado del cateto. ¿Qué tamaño tiene su soldadura, jóvenes? .3, ¿no? .3 centímetros, la T. ¿El tamaño de la soldadura? Pues ahí está arriba. ¿Se pone en milímetros o se pone en pulgadas? Caray. Entonces aquí dejamos 3 milímetros. ¿Sale? Y la longitud se pone en este lado, que su longitud es de
11.1, o sea, 111 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la simbología. Con los triangulitos de cada lado indico que es este lado y el lado contrario. Entonces aquí debe de ir otro detalle. Otra nota. Ay, caray, está fallando el pulso. $3 milímetros de 111 milímetros. Esto realmente se pudiera redondear, ¿no? A 112 o 120. Pues son milímetros, jóvenes. Yo lo dejaría en 120 y 120. ¿Sale? Eso es lo que me indica. Y nada más aquí pondremos electrodo E70. Y ese sería el detalle de la soldadura para el plano. Toda la estructura metálica que lleva soldadura, es decir, casi toda, debe de llevar todos los detalles de conexión, así como este. Entonces es muy detallada la estructura metálica por el número de planos y de conexiones, de detalles. Es muy muy quisquillosa, vaya. Y eso se incluiría en los planos de taller, ¿verdad, ingeniera? No, una cosa son los planos estructurales, que son estos detalles, y los planos de talleres, cómo vas a cortar las piezas, de qué tamaño, de qué placa, de qué perfiles. Son parecidos, pero ya son más detallados para la fabricación de la estructura. Ya son muchísimo más detallados. Bien, jóvenes, déjenme guardarles este archivo para subírselos. Ah, caray. Ahorita se lo subo a Classroom. ¿Puedo cerrar entonces esto? Sí, profesora. Gracias. Entonces, nada más déjenme. Empezamos con columnas. Nada más la introducción y ya la clase que viene vamos más rápido. Bien, si recuerdan... Disculpen, sí, dime. Perdone por interrumpirla. Dime, Entonces, dime. ¿sí la vamos a ver al rato? ¿A las 5 o 6? No me acuerdo el horario, perdón. Si se inscriben todos, vaya, si asisten todos, perdón. Si no hay ningún inconveniente. Profesora, yo tengo clase a esa hora. Bueno, si quieren, a lo mejor ahorita le echo un poquito de velocidad. Porque es la introducción y a columnas y pues sí es bastante, bueno, sí es importante, ¿sale? Sí. Si no, los veo mejor, ¿perdón? Sí, sin ningún los veo problema. el martes, bueno, seguimos aquí y los vería hasta el martes. Ok, profesora, gracias. Bien. Esto sería elementos a compresión o columnas. Se dice que las columnas son los elementos estructurales para recibir cargas a lo largo de una trayectoria recta paralela al eje longitudinal. Las columnas que aquí vamos a revisar son columnas que tienen la carga aplicada en el eje centroidal. Por lo tanto, aquí en este curso no tienen, bueno, en este principio de curso, no tienen excentricidades que produzcan flexión, solo compresión. Estas serían las secciones más comunes para construir una columna.
que va desde las secciones naturales, valga la expresión. Este sería el perfil W, que para nosotros es el IR. Puede ser la IS o la IE. Esta columna, bueno, esta sección es muy usada en columnas por los americanos, los estadounidenses. ¿Por qué? Porque ya viene cortada y la forma ya nada más es para cortar la longitud del perfil y ajustarlo al tamaño. Pero además, en muchas partes de Estados Unidos no tiembla como aquí en la Ciudad de México, porque estos perfiles IR tienen una inercia muy buena con respecto a X, pero no así con respecto a Y. Con respecto a Y no nos ayuda mucho para las fuerzas sísmicas. Pero si nada más tenemos compresión, pues no hay ningún problema porque no hay fuerzas sísmicas que generen momentos y que sea desfavorable esa sección. Bien, la siguiente sección es la sección T, que sería esta sección, que a mí en lo personal no la recomiendo porque tiene baja rigidez a la torsión. Estos serían elementos muy pequeños como elementos de armaduras, pero si lo pueden evitar, pues mejor. Ahora sí que mejor así lo dejamos, ¿no? La siguiente es una sección canal, un CE. Aquí le ponemos un canal estándar, un laminado en caliente. Resiste muy bien la compresión, pero tiene baja inercia con respecto a Y. Entonces se debe de tener cuidado. Otra forma de aprovechar estas secciones es ponerle un canal enfrente. Un canal aquí, otro canal igual. Y formar una sección cajón que la tengo de este lado, ¿no? Acá abajo. Esta es la mejor manera de aprovecharlo. Así solito tiene baja rigidez con respecto a Y, entonces genera un eje desfavorable. Otros elementos estructurales son perfiles estructurales son el ángulo, el HSS cuadrado y rectangular. Estos perfiles HSS no se construían, no se fabricaban en México. Incluso no vienen en el manual IMCA. Últimamente se están fabricando. Son muy buenos porque no se confundan con el OR cuadrado y rectangular. El OR trae espesores muy delgados, entonces a veces tiende a fallar por pandeo local. Estos HSS tienen dimensiones más anchas, más grandes, y espesores más gruesos. Por lo tanto, funcionan muy bien para columnas. Las mejores secciones para columnas son el tubo circular y el tubo cuadrado. ¿Por qué? Porque la inercia con respecto a X es igual a la inercia con respecto a Y. El HS rectangular también es bueno, nada más que hay que tener cuidado con la diferencia de inercias, que no es mucha, pero hay que orientarlo de manera adecuada. Acá abajo vemos secciones armadas, así se llama. Cuando hablamos de secciones armadas, quiere decir que están formadas por varios perfiles. Y cuando hablamos de construcción compuesta, es algo totalmente distinto. La construcción compuesta es utilizar perfiles estructurales y forrarlos o rellenar con concreto estructural. Últimamente se ha visto mucho ese tipo de construcción. Entonces no se confundan construcción compuesta con secciones armadas. Aquí se forma una T, no es muy recomendable. Esta sería una sección I, aquí con soldadura. Yo no recomiendo formar una sección I con canales, porque si tenemos dos canales, pues mejor formas un cajón como el de acá arriba, ¿no? Y es más resistente, te da más inercia en Y. Estas tres figuras son celosías, es decir, están formados por 4 ángulos, en este caso aquí 2 canales en cajón o frente a frente. Esto se llama cajón espalda con espalda y esto es cajón frente a frente. Pero hay que colocarle solera y encarece un poquito el costo, además de la mano de obra. Pero son secciones muy, muy buenas, son secciones ligeras
no son muy costosas en cuanto a material. Son recomendables en estructuras de un piso, por ejemplo, las naves industriales o los galerones, viveros, que requieres claros grandes, pero solo soportas una cubierta. No soportas entrepisos como el edificio de la escuela, ¿no? Por ejemplo. La siguiente sección sería esta que tenemos aquí, que es una sección I formada por 3 placas. Es una sección muy gruesa, si alcanzan a ver, estos solo son casos especiales. La sección de abajo es una sección que de naturaleza era una sección IR, pero que probablemente cuando se revisa, eso sucede mucho ahorita en la actualidad, el reglamento y las normas cambiaron mucho después del sismo del 17. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ahora después de cada sismo fuerte se requiere una revisión y un dictamen estructural. Es decir, que tu estructura la debes de revisar. Probablemente esa estructura no pasó, tenía perfiles IR así solos y hubo que reforzar con estas placas. Colocándole estas placas, y aquí se ve apenas el triangulito de la soldadura, se refuerza en sentido y se forma una sección en cajón. Es una manera de reestructurar o de reforzar. Este sería un caso parecido. Probablemente a lo mejor la columna era solo la IR de la izquierda y se le tuvo que colocar una sección I en este sentido. Aquí se alcanza a ver el cordón de soldadura, lo negro. Y esa fue otra manera porque de inicio pues es una locura que tú diseñes una columna y que pongas 2 Is así porque se te ocurrió, ¿no? En este caso necesitarías mejor buscar una IR más grande o un cajón ya de plano, si la sección va a ser nueva. Pero esto, insisto, probablemente ya estaba una de las I y la otra fue para reforzar. Bien, las columnas se pueden clasificar en cortas y largas de acuerdo a la manera en que se presente la falla. Si la columna es muy ancha, muy gruesa y se comprime, la columna original está en línea punteada, va a pasar que se ensancha la sección transversal, aumenta el área, pero disminuye, aquí hay una disminución de altura. En el caso de que la columna es muy larga, muy esbelta, muy delgada, la falla va a ser o tiende a ser por pandeo. Sería esta falla por pandeo. Entonces, esa es una manera de clasificar las columnas. Columnas cortas tienden al aplastamiento, columnas largas tienden al pandeo. Profesor, una pregunta. Ahorita Sí, dime. aprovechando, en la escuela está justamente con las columnas, son 2 perfiles C, ¿no? Unidos, como nos comentaba en la diapositiva pasada. Y exacto. Algunas están embebidas en concreto, entonces eso disminuye alguna de esas 2 fallas, ya sea por pandeo o por aplastamiento. Digo, ¿cómo era la otra falla? Bueno, la otra. Nos regresamos. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de columnas totalmente de acero estructural. Lo que tú me estás diciendo ya es una columna compuesta que tiene, no tiende al pandeo esa columna por la gran cantidad de concreto que pudiera tener. Esa columna la deberías de diseñar, bueno, la debes de diseñar o revisar por aplastamiento. ¿Sí se entiende? Pero las columnas, bueno, los elementos compuestos no se revisan en estructuras de acero. Ese tema se ve en estructuras especiales de acero, lamentablemente. ¿Sí se entendió? Sí. Pero quiero hacer una aclaración. Columna compuesta tiene que ser, déjenme compartirles la pizarra para hacerles un dibujo. Tienes que colar un perfil estructural, tienes que colocar y luego lo debes de ahogar en concreto reforzado. Es decir, que lleva varillas.
Este es un arreglo bien común, una IR con su respectivo acero en forma de varilla. Entonces, si es una sección en cajón formada por 2 canales, algo así. Todavía no se ve la pantalla, no sé si... No se ve, profesora. Permítanme, es que se quedó activada. A ver, así. Entonces, insisto, este es un arreglo muy común. Se coloca el perfil IR y después se arma la parrilla de varillas. Obviamente también lleva estribos. Y después se cuela la sección de concreto. Esto sí es construcción compuesta. En este caso, que me dices que la columna de la escuela, lo que pasa es que en la escuela hay de chile, de dulce y de mole, porque hay unas que tienen placas aquí adentro y no tienen concreto. Pero bueno, si colocas así, debes de colocar varillas adentro, porque se supone que es concreto reforzado. Y después ya cuelas tu concreto. ¿Sí se entiende? Para que esto sea una construcción compuesta. ¿Estamos de acuerdo? Y así por el estilo, si colocas, un HSS, es una sección rectangular. Lo mismo, debes de poner tus varillas por dentro, las varillas que te pide el cálculo, y debes de colar tu concreto. Además, debes de colocar unos pernos por dentro para que haya conexión entre el concreto y el acero. El acero es liso, los perfiles de acero son lisos. Entonces, si tú cuelas concreto con algo liso, puede deslizarse y no haber adherencia. Entonces, eso no es un trabajo en conjunto. La columna de concreto trabaja por su lado y el acero trabaja por el suyo. No sé si conozcan el sistema de piso que se llama los acero. Yo creo que la mayoría lo conoce. La losacero es una lámina acanalada que generalmente se coloca sobre un perfil y puede ser IR, pero sobre la IR se colocan unos pernos de cortante, así se llaman, a cada cierta distancia. Y se coloca obviamente la losacero, se colocan los pernos y se sueldan para que haya conexión. Cuando el concreto se cuela, se adhiere firmemente al perno y el perno está adherido a la sección IR. Porque si no está este perno, esta lámina se desliza en este sentido, en el sentido longitudinal, porque no hay adherencia. Entonces, todo la construcción compuesta debe de tener perfiles estructurales, concreto reforzado, no es lo mismo que concreto simple, acuérdense cuál es la diferencia. Y además debe de haber una conectividad entre concreto y acero, porque si no, no hay adherencia y cada elemento estructural trabaja por su lado. En este caso, pues el elemento más desfavorable a la tensión, pues va a ser el concreto y probablemente se agriete. Eso es lo que pasa. Profesora, a mí me surgió una duda en las columnas. Nada más del perno. ¿Hay una cierta distancia por normativa o ese se calcula directo? Se calcula, no es que ponle 20 centímetros, no se debe calcular. En este caso de la losacero, si vemos la sección longitudinal, este sería el patín superior, y este sería el patín inferior. Aquí van los pernos de cortante. Uy, chale, ya se pasma esta cosa. Aquí van los pernos de cortante en esta parte, aquí. Y van a cada cierta distancia para absorber el cortante longitudinal. Ustedes saben que se genera un cortante horizontal entre un flujo de cortantes, si lo vieron en resistencia de materiales. ¿Para qué? Para que no se deslice
Entonces, la distancia no es que sea por norma, sí hay una distancia mínima, pero se calcula para que se absorba esa resistencia o ese flujo de cortante. Incluso el área de los pernos ayuda a absorber ese cortante, se calcula la soldadura que lleva ese perno. Y los conectores de cortante, así se llaman, son de 3 tipos. Pueden ser pernos tipo Nelson, pueden ser tramos de canal estándar, pueden ser tramos de ángulo LI o LD, pero hasta ahí hay gente que le pone pedazos de varilla y eso está mal. Hay gente que simplemente le coloca puntos de soldadura, eso también está mal. Y esos serían los procesos para la soldadura. Aquí le dejamos, jóvenes. Los veo el martes y seguimos ya con columnas. ¿Sale pues? Sí, profesor, está bien. Está bien. Los dejo, nada más les subo el otro archivo. Sí, por favor. Y ya se me furuló esta cosa de nuevo. Bueno, nos vemos, jóvenes. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego.